la grabación. Ya. Y les voy a compartir pantalla, entonces. Aquí está. Ahí. Hasta aquí habíamos llegado, ¿sí? Habíamos hecho un ejercicio con una, digamos, donde la idea es que el planteamiento es un texto, o en este caso aquí con un gráfico también incluido, y para ver cómo traducimos eso en un, digamos, en un planteamiento matemático y después cómo encontramos la solución. Ahora, aquí, por ejemplo, no sé, aquí ustedes les doy a escoger. Podemos hacer un ejercicio aquí ahora como para meternos en la materia de nuevo. Díganme un número. Ah, perdón, no abrí el chat todavía. Esto para allá. Abramos el chat. Ahí está. Ya, o me pueden escribir un número de ejercicio por el chat. Y como estoy con esta cosa acá, entonces ya. Eso. El 13. Profe, ¿Sí? bueno. No, que iba a decir un número, pero Dime. ya dijeron uno. Oh, no, pero puedes Dijeron, decirme otro también. Yo iba a decir el 7, porque me El interesa. yo también 7. tenía pensado hacerlo yo. El 13 igual se ve interesante. Sí, lo que pasa es que en este caso yo preferiría el 13 porque el 13 eh, no tiene un dibujo hecho todavía. En el 7 ya hay un dibujo. Con el 13 entonces. Sí, porque, o sea, ahí tenemos un poco más de trabajo. Ya, a ver, exprese el diámetro de un círculo en función A de su circunferencia C. Bueno, esto igual lo podemos hacer aquí rapidito. Ya, pongamos... no, ¿saben qué? Ni siquiera necesitamos acá que esto sea centrado. No. Tú apágate, eso. Ya. Tenemos un centro en alguna parte en el plano. Entonces, el centro recibe la letra C mayúscula y tenemos una circunferencia. A ver si me resulta. Ups, no. Bueno, por ahí va. ¿No? Ya, esa esquina ahí no cuenta. Ahora sí, esto, circunferencia, más o menos, con este centro. Y ahí. Entonces, el otro dato que podemos sacar siempre de una circunferencia es su radio. Ups, voy a dibujar aquí un radio. R. Ahora, ¿cómo lo sacamos? Aquí, si tenemos la circunferencia dada en como una ecuación cartesiana, entonces sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Y aquí, en este caso, estamos suponiendo que el centro se encuentra en las coordenadas HK. ¿Ya?
Eso. Entonces, de esta ecuación, si tenemos la circunferencia dada de esta forma, obtenemos lo que es el radio. Ya, y ahora, a ver, y nos piden el diámetro. El diámetro aquí. Bueno, el diámetro sería esto. Bueno, de hecho lo voy a dibujar por acá en la misma línea. Sí, esto sería el diámetro. Bueno, no me resultó tan perfecto el gráfico ya, pero esto de aquí sería el diámetro que nos piden. Aquí podemos ver de que el diámetro es simplemente 2 veces R, ¿sí? Entonces, ya voy a escribir en azul la respuesta. Ya por acá me queda espacio. Bueno, esta es la respuesta al 13, entonces. El diámetro es 2 veces el radio. Y ahora, ¿cómo obtenemos el radio? De esta ecuación que tenemos ahí arriba para la circunferencia, acá. Aquí vamos a escoger el radio positivo, ¿ya? Para tener una circunferencia tradicional. Entonces, aquí simplemente tomamos la raíz y tomamos, entonces, escogemos la raíz positiva. ¿Ya? Entonces, aquí podemos dejar eso en función de X e Y. Y aquí, por ejemplo, entonces, a ver, no, en sí, esto ya sería la respuesta acá. ¿Ya? Queda D en función de R. Ahora, si queremos utilizar la ecuación de arriba completa tomando la raíz, eso sería para el caso en que, por ejemplo, sabemos de que sobre una... donde sabemos de que hay cierto punto que pertenece a la circunferencia. Entonces, por decirlo así, al evaluar en X, Y, las dos coordenadas como un X0, Y0, conocido. ¿Ya? Entonces, bueno, esto de aquí, entonces sería, si se conoce un punto X0, Y0 de la circunferencia, entonces podemos calcular esto también como 2 veces la raíz del, y aquí voy a dejar el X sub 0, entonces, menos H. H también lo tengo que conocer para poder describir la circunferencia, más el I sub 0 menos K al cuadrado, y la raíz de todo esto. A propósito, sí, fue el trabajo de ustedes. De repente en algunas tareas o algo así, me pusieron algo así, raíz de 4, y después seguían aquí, no sé, x cuadrado menos 3, ¿ya? Ahora, la parte importante es que, como estaba puesto el problema, no me acuerdo ahora exactamente de la expresión, la raíz era de todo esto, ¿ya? Entonces, ojo, aquí es importante porque como me lo pusieron como respuesta, en sí es otra cosa matemáticamente, porque solamente era este 4 que es 2, o sea, sí, y con el x cuadrado menos 3, o sea, cambia totalmente el tipo de expresión, ¿ok? Así que tienen que tener mucho cuidado con lo que son las notaciones. Yo les puse siempre los comentarios e hice las correcciones. Eso es lo práctico de este aparatito que me dieron, porque ahora puedo hacer esas correcciones en el computador y no tengo que imprimir todas las cosas para hacerlo en papel y después escanearlo todo. Sería un montón de papeles.
más ecológico de esa manera también. Ah, Bueno, pero aquí en sí, la idea aquí de este ejercicio era, o sea, simplemente aquí podemos escribir D, ¿no? Como una función D de R, ¿ya? Donde R es el radio, en este caso aquí es simplemente 2R, y el radio lo podríamos determinar también si conocemos un punto y el centro. Eso. Eso respecto a este más ejercicio. ejercicio. No era tan difícil, ¿ya? Aquí en general los problemas no son difíciles. Por eso, para los que consideran un poco más complicados, ya ponen los gráficos, ¿ya? Así que igual pueden aquí echar una mirada. Como les dije, no les voy a dar tarea ahora esta semana, solamente que echen una pequeña mirada a la parte que sigue ahora aquí en el texto. Pero eso ya lo vimos, perdón, aquí, esa parte ya la bueno, recta de mínimos cuadrados, eso no es necesario que lo veamos, ¿ya? Así que esta parte se la pueden saltar. Siguen más ejercicios. Aquí, esto. Funciones polinomiales y racionales. Esta parte es, nosotros ya hicimos eso al principio en el repaso. En el repaso, entre comillas, lo que teníamos que ver, porque eso, como el 90% de la materia, por lo menos, es vista en el colegio y lo que hicimos nosotros era al principio solamente en el, digamos, repaso ya para la mayoría, por si alguien no había alcanzado a verlo. Entonces aquí ahora aparecen como ejemplos de funciones y con sus características y bien ordenadito. Pero para ustedes eso también es ahora, digamos, un repaso de lo que vimos al principio del semestre, ¿ya? Por eso les voy a pedir que por favor ahora, cuando tengan algún tiempito, solamente lean un poco eso, refresquen la materia que está ahí, porque igual esa materia siempre la vamos a necesitar. ¿Ok? Eso. Ahora, el siguiente capítulo, o sea, esto es como la tarea, entre comillas, ¿ya? Leer un poco este capítulo, el capítulo 6. Ujú. Eso. Y, ups, tengo que usar este. ¿Ya? Ujú. Yo estoy, aquí está, intentando de cambiar la página a esta, ¿no? Bueno, no quería esta, pero estoy cerca. Ahí. Aquí ah, ya, esto lo vamos a ver hoy día un poco, pero eso también ya lo vimos en el repaso, nivelación de ahora, de principios del semestre, pero aquí vamos a completar algunas cosas, eso solamente por ahora, digamos, va a ser muy rápido eso, porque no es necesario que veamos las cosas tantas veces. Aquí tenemos la función exponencial, bueno, en general, aquí empiezan desde cero de nuevo, ¿ya? Aquí, esto es, aquí, esta parte es fundamental de que la tengan siempre en cuenta. Entonces, si yo tengo un producto de dos
digamos, exponenciales con la misma base, entonces en el exponente se suman las potencias, ¿ya? Al dividir por ese número, corresponde a colocar aquí el signo menos. Bueno, de esa manera aquí, si tengo la división entre dos, aquí, o sea, la propiedad 2 que pusieron acá en sí es digamos, la 1 y la 3 en conjunto llevan a la 2. Eso. Aquí, si quiero tomar la potencia de una potencia, entonces ahí se multiplican los exponentes. Perdón, aquí vamos a remarcar eso. ¿Ya? Ahora, si tengo bases diferentes, pero con mismo exponente, esto, digamos, lo puedo juntar aquí o lo puedo ver por separado. Y lo mismo cuando tengo el exponente igual para la división, acá, en este caso. Y esto de aquí, de nuevo, es entonces consecuencia del hecho de que aquí utilizo de nuevo la propiedad B también, 3, junto con la 5 y obtengo la 6 de acá, ¿ya? Pero esas propiedades son fundamentales de que ustedes siempre las tengan claras. Ahora, aquí están viendo algunos gráficos. Entonces, aquí está el resumen. Este resumen también es importante. Aquí lo voy a remarcar. Por las propiedades que están aquí todos nombradas en un solo resumen. A ver, en primer lugar, las funciones exponenciales aquí están definidas en todo R. ¿Ya? Bueno, lo que aquí llaman el contradominio sería lo que es el recorrido o la imagen. ¿Ya? Vaya, otro nombre para el mismo objeto, ¿ya? Entonces aquí lo voy a escribir, pero eso sí, no con rojo, pongámoslo en verde. Aquí contradominio se refiere aquí imagen de F, o lo podemos, en la USACH muchas veces utilizan el recorrido de la función F, exponencial, ¿ya? Entonces aquí consiste en todos los números. Eso aquí, ojo, para una exponencial, cuando la tengo por sí sola, ¿ya? Claro que si le sumo 1, traslado el gráfico, ¿ya? Aquí lo pusieron para una función exponencial en general, pero el tema es que en la práctica lo que nosotros vamos a usar va a ser mayormente la exponencial con base el número de Euler, Euler, bueno ya, ustedes dicen Euler, ¿ya? Eso. Y quizás la base 2, quizás, porque la base 2 es relevante en la computación de repente. O sea, los computadores empezaron con el sistema binario, entonces por eso ahí se necesita la base 2. Claro que hoy en día eso se supone que ya no es tan así. ¿Se acuerdan? Antes era el 0 y el 1 en el sentido de que sí o no, y ahora trabajan con un sí, no y un quizás entre medio.
Bueno, Quizás. sí, está el quizás. Y el quizás también con cierta probabilidad. Entonces, ahí se pone interesante el asunto. Pero bueno. Ya, aquí con la intersección con el eje Y. Eso de aquí es interesante. Lo que pasa es que toda la función, o sea, cualquier función exponencial, ¿ya? Independiente de la base, siempre pasa por este punto. Porque cualquier número, bueno, número distinto de 0, ¿ya? Elevado a 0 es 1. ¿Ya? Entonces, todas las gráficas pasan por este punto. Ahora, bueno, y no intersecta el eje X. Y creo que aquí abajo siguen unos ejemplos. Sí, acá hay unos ejemplos con números, con bases que son números positivos acá. Aquí B lo usaron para la base. Entonces, si la base es más grande que 1, entonces tenemos que la función va a ser creciente, o sea, como es aquí la situación abajo, perdón, acá abajo, para estos ejemplos, y va a ser decreciente para la base, un número entre 0 y 1. ¿A qué se refiere esto? A ver, pongamos por acá, creciente y decreciente aquí para esta situación. Pero aquí parece que no hay un gráfico, así que yo voy a hacer un pequeño esquema. Ya, tomemos como eje X aquí la separación de las hojas. Ups. Que lo único es que como no tengo aquí un escritorio como tal, entonces a veces se me mueve aquí esta Wacom. Ahí. Coloquemos aquí el eje Y. Ya, entonces aquí está el 0, 1. Aquí pongámosle el 1. ¿Qué pasa si yo tomo, por ejemplo, como base el 1/2? Aquí, con B igual a 1/2, ¿ya? Entonces, lo que tendríamos al tomar, digamos, la f de x igual a b a la x, en este caso sería, entonces, voy a colocarlo entre paréntesis, 1/2 elevado a x, ¿ya? Pero esto ahora aquí corresponde, o sea, por la propiedad que vimos antes de los exponentes, es que eso lo puedo escribir como 1 elevado a x dividido por 2 elevado a x. Pero 1 elevado a algo siempre va a ser 1. Así que me queda solamente 1 partido por 2 a la x. Y esto lo puedo escribir como 2 elevado a menos x. También, cosa de gusto. Entonces, por esa parte, por ese lado, o sea, por eso ahí vemos de que aquí el gráfico ahora tiene que ser decreciente. Yup. Y entonces va a tender aquí se aproxima al 0 hacia ese lado. Ahí. Aquí esto sería entonces el y igual a f de x. Ahí. Ya, bien. Ya, aquí de nuevo pusieron esa propiedad de que como aquí estamos, como las exponenciales no pueden ser 0, o sea, no existe un número al cual
digamos, tengo que elevar el otro número para que obtenga el valor igual a 0. Porque siempre tengo un producto, entre comillas, ¿ya? Aunque aquí X puede ser un número real, pero también es un tipo, acuérdense, las potencias, al principio se tomaba solamente los números enteros. Ahí es donde se puede ver esa propiedad más fácilmente. Ahora, lo que sí es relevante aquí, o sea, aquí de nuevo por eso pusieron eso de la asíntota horizontal, el eje X, y la cosa que es importante para nosotros, la función es continua en todo, sobre todo su dominio. Y además es una función 1 a 1. Entonces, sabemos de que esa función es invertible. ¿Ya? Y aquí, para la inversa, entonces, se construyen las funciones logarítmicas. Aquí, ya, no, voy a... bueno, aquí sí pusieron de nuevo las operaciones con los gráficos, pero esa cosa ya la vimos también. Hay desplazamientos. Aquí eso ya es aplicación más de lo mismo. Aquí las funciones logarítmicas. Entonces aquí, si se fijan, la función logarítmica, bueno, en sí también ya vimos aquí un poco las propiedades, pero está definida simplemente, o sea, un número es un logaritmo, ¿ya? Sí, solo sí, respecto a esta base, digamos, tomo este y como potencia y obtengo el x que tengo acá, ¿ya? O sea, aquí trabajo con la exponencial para poder definir el logaritmo, ¿ya? Ahora, aquí hay algunos ejemplos, ¿ya? Y aquí, entonces, resumen de propiedades. ¿Se acuerdan de que habíamos dicho una función es función inversa de la otra? Acá con la definición. Voy a colocarlo aquí al lado. Entonces tenemos aquí la función, ya, va de todo R a R más, o sea, los positivos. Esto es la función exponencial, aquí con alguna base. Y ahora, como yo me quiero devolver, entonces tengo que hacer este camino de acá. Bueno, aquí ya, pongámoslo derechito. Y esto aquí es entonces la función logaritmo, ¿ya? Entonces ahora aquí el dominio de esta función tiene que ser el recorrido de la función exponencial. Por eso aquí entonces el dominio son los números positivos y aquí la imagen del logaritmo es entonces todo R. ¿Ya? Eso es simplemente porque la función logarítmica es la función, la inversa, por construcción. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, estos ahora, como dijimos, para calcular una función inversa o graficar una inversa, reflejamos la función en la diagonal, ¿se acuerdan? ¿O no mucho? No, no me acuerdo mucho de eso yo. Pero con ustedes vimos un poco de funciones inversas.
No, creo que no hemos visto nada de función inversa. Ups. Sí, sí hemos visto un poco. ¿Vieron? Ah, ya me asustaron. Es que como tengo varios cursos y tengo varios cursos que son como, a ver, de hecho tengo 3 cursos de primer año, entonces ahí a veces y tienen todos programas un poco diferentes. Pero bueno, ya. Por eso, si hemos visto al menos un poquito, entonces está bien. Me refiero, con un poquito, con esta parte de acá, ¿eso se entiende? Lo que yo estoy apuntando ahora. Sí, se logra entender. El dominio de uno tiene que ser el recorrido del otro y viceversa. Eso es todo. ¿Ya? Entonces aquí para el gráfico, si tenemos la exponencial, pongámosle una exponencial así, por ahí. Acá pasa por el 1 y ahí va creciendo. Entonces esto de aquí es alguna exponencial. Le pongo solamente exponencial. Entonces, aquí para obtener el gráfico, ups, lo quería cambiar de color. Ahí. Lo que hacemos es, tomamos aquí la diagonal y en esa diagonal entonces reflejamos el gráfico de la exponencial. Entonces, vamos a obtener, perdón, ya. Bueno. Aquí va a pasar por el 1, 0 ahora y va a tener como asíntota vertical ahora el eje y después sigue por acá. Ahora, bueno, por ahí, ¿ya? Entonces, esto de aquí sería la función logarítmica. ¿Qué observación acá? Nosotros sabemos que las exponenciales, como se habla tanto del crecimiento exponencial y esas cosas, es como bastante intuitivo el hecho de que las exponenciales, cuando estoy aquí con los números positivos, perdón, acá, aquí esta función crece cada vez más fuerte, ¿ya? Eso sí, no tiene una asíntota vertical, aunque podría aparecer en un dibujito, ¿ya? Pero no tiene una asíntota vertical. Algo parecido ocurre entonces, o sea, si aquí crece cada vez más fuerte, entonces, como aquí hicimos una reflexión en este eje en la diagonal, ¿ya? Entonces, el logaritmo aquí crece cada vez más lento, pero de nuevo acá no hay asíntota horizontal para el logaritmo, o sea, no hay como un techo, el logaritmo sigue creciendo siempre. Por eso aquí el recorrido son todos los reales, ¿ya? Eso no termina en alguna parte. Y cuando ustedes grafiquen estas funciones, entonces ahí hay que tener cuidado de no intentar de hacer aquí una línea horizontal para el logaritmo o una vertical, o peor, devolverse, entre comillas, ¿ya? Porque ahí el gráfico ya no corresponde a función. Solamente quería insistir en eso. El logaritmo aquí, aunque crece cada vez más lento, pero siempre va a seguir creciendo. Siempre es una función creciente. Bueno, para este ejemplo acá, si el logaritmo aquí es con una exponencial con una base mayor que 1. Aquí voy a colocar entonces con b mayor que 1, ¿ya? Eso. Ya, eso está puesto acá en esa parte, ¿ya?
Aquí, obviamente, como dijimos antes ya, para la exponencial, cuando el número b estaba entre 0 y 1, entonces el gráfico era decreciente, entonces aquí, obviamente, la función logarítmica tiene que, o sea, sí, entonces acá, a ver, ¿cómo era? Para el b entre 0 y 1, la exponencial es, sí, es decreciente. Y, bueno, por lo tanto, el logaritmo también tiene que serlo, ¿ya? Eso también se puede obtener con las propiedades, digamos, algebraicas del cálculo con logaritmos. Ya, aquí, en este caso, ahora tenemos una asíntota vertical, acá, en el eje Y. Y de nuevo, aquí la función es continua en todo su dominio, pero ojo, aquí el 0 no pertenece al dominio, porque acuérdense, el 0 en la exponencial no se alcanza nunca, no está en la imagen. Y aquí esto también es 1 a 1, pero respecto a su dominio, ¿ya? Entonces, de esta manera, aquí tenemos un comportamiento bastante bueno. Aquí hay algunos gráficos. Bueno, aquí pusieron ahora el gráfico que yo les estaba mostrando más arriba. Y aquí el logaritmo natural, lnx, que es el más usado, ¿ya? Ahora aquí las distintas propiedades. Acá, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ¿ya? Pero eso es bastante práctico para el cálculo después. Y de hecho, si tenemos aquí una fracción, entonces es la resta. ¿Qué quiere decir eso? El logaritmo de 1 partido por un número es entonces menos. Aquí como observación, comentario, pongámosle el logaritmo con base b de un 1 partido por n, ¿ya? Este es el logaritmo con base b, y aquí este n lo podríamos escribir como n a la menos 1, ¿cierto? Y lo que dice la siguiente propiedad acá, aquí este exponente sale simplemente multiplicando para afuera. Y entonces, esto es menos logaritmo, bueno, con base b en general, del n, ¿no? Ahí. O sea, de esta manera, con la 1 y la 3, obtengo la 2 como conclusión, simplemente. O sea, la 2 es consecuencia de la propiedad 3 junto con la propiedad 1. Eso. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Notas del aula. Bueno, ya. Aquí hay ejercicio, pero eso, esencialmente, esas cosas ya las vimos. Ya. Bueno, aquí hay hacen un capítulo aparte cuando tenemos una ecuación exponencial o logarítmica. Entonces, pero eso también es como simplemente cómo despejamos. Y aquí para despejar utilizamos utilizamos por un lado esta parte de acá, y eso lo podríamos escribir también como el b elevado a logaritmo
bueno, con la misma base de x, esto es x. O también el logaritmo con base b, pongámosle de b elevado a i. Esto es, este i, la potencia, sale para afuera. Y logaritmo con base b de b. Ahora, este logaritmo aquí, ¿cuánto vale? 1. 1, porque b elevado a 1 me da justo el b. Así que me queda este y. ¿Ya? Aquí, en este caso, en esas dos partes, escribí las dos situaciones de la función inversa, en el sentido de que obtengo la identidad aquí de nuevo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen una ecuación exponencial, como acá, o logarítmica, lo que hacemos es que aplicamos simplemente la otra función, la que, en este caso aquí, la logarítmica, el logaritmo natural, de ambos lados de la ecuación, y utilizamos estas propiedades de acá. ¿Ya? Aquí lo pusieron solamente con la definición, pero se puede hacer también netamente con las operaciones algebraicas. Eso. Y... ¿no? Ujú. ¿Por qué ponen acá? ¿Es posible que una ecuación logarítmica tenga una solución extraña? ¿Qué manera más extraña de escribir eso? La verdad es que sí. Está como mal dicho, mal redactado quizás. O con un mal uso de palabras. Eh, ah, no, es que aquí se refieren al hecho de que a esta parte de acá, el logaritmo de un número negativo no está definido, así que esto no lo podríamos considerar como solución. ¿Ya? Pero bueno, eso es solamente que lo pusieron un capítulo aparte a algo que es solamente consecuencia de las... eh, eso de aquí es una propiedad, una formulita que es muy útil y muy utilizada, pero de hecho normalmente no en este formato de acá, sino que para hacer el cambio a la base natural. Mm. Entonces, si yo tengo el... Ya, quiero calcular el logaritmo natural de... ya, dejémoslo con x acá. Conociendo el logaritmo... bueno, se me va a quedar aquí afuera. Bueno, ya. El logaritmo con otra base del número x. ¿Ya? Entonces, simplemente tengo que tomar ese logaritmo en base b y dividirlo por, bueno, el logaritmo en base b del número i en este caso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué queremos cambiar a este logaritmo natural de acá? Eso es porque este de aquí, por lo general, resulta un poco más bonito para hacer los cálculos.
más simple. ¿Ok? Eso. Pero aquí hay algunos ejemplos también y ejercicios. Ya, si quieren como para terminar bueno, aquí hablan sobre modelos matemáticos que tienen que ver aquí, por ejemplo, con crecimiento de una población de bacterias, por ejemplo, donde se utiliza, o sea, donde eso es muy frecuente. Bueno, de hecho, acá lo pusieron. Ya. Cuando ya, como ustedes saben de que una función exponencial crece bastante fuerte en una parte, ¿ya? Cuando estamos en esa parte donde está el crecimiento fuerte, entonces ahí la cantidad de esos elementos se convierten en una plaga, ¿ya? Así, pero aquí, de ahí ustedes pueden ojear eso un poco. Está bastante bien escrito, pero digamos, aquí eso es más bien, sí, aquí está la descomposición radioactiva, ejemplos que van a estar viendo en física después, o no sé si ya lo vieron. Aquí simplemente es una función exponencial con una constante acá también, o sea, una función exponencial. Lo que sí ahora aquí este exponente se toma negativo, o sea, tenemos la exponencial decreciente y de esa manera tenemos la descomposición radioactiva, ¿ya? Aquí con más detalle. Ya, enfriamiento de un pastel. O sea, pusieron muchos ejemplos acá, que de ahí ustedes pueden ojear un poco o... Ya, y aquí hay más ejercicios, córrete. Pero esos son solamente ejercicios de aplicaciones acá. A propósito, datación con carbono, esto se refiere a que existe un SC14, ese carbono, se desintegra y se conoce el tiempo, cuánto se demora, y, o sea, cómo se describe la función. Entonces, con eso se pueden hacer cálculos relativamente exactos. Y eso se basa en el hecho de que el carbono está en la atmósfera con una concentración, bueno, en los últimos, pongámosle, 10.000 años, bastante constante, debería ser. Y de esa manera, entonces, viendo cuál es el porcentaje que queda en los objetos, se determina de manera bastante exacta la edad en este caso aquí pusieron unos dibujos en los muros, pueden ser de momias también y cosas así. Bueno, aquí hay... Uy. Aquí está otro tema que no sé si les mencioné. Lo de la escala de Richter es una escala logarítmica, en el sentido de que si a ver, acá, un sismo de 8,5 y el de 7,1, no es que sean solamente poquito diferentes, aquí hay una diferencia de 1,4, o sea, a ver, y creo que ahí entonces era por 10, era 10 elevado a 1,4, eso es el factor, por lo menos, si no me equivoco. Ya, bueno, aquí lo pusieron en la fórmula exacta.
Ah, con la escala del 10, sí, era con la escala del 10. Se puede ver acá. Entonces, dicho de otra manera, un punto en la escala de Richter significa que en la práctica el terremoto fue 10 veces más grande. Eso. Ya. Las funciones hiperbólicas las quiero mencionar solamente al principio, no se asusten. Bueno, ya, aquí mejor veamos directamente la definición. El coseno hiperbólico se define de esta manera. Un medio y a la x más y a la menos x. Y no sé si pusieron acá el seno. Ah, sí, aquí también está el seno. Ah, bueno, aquí están las dos definiciones. El seno hiperbólico tiene simplemente y a la x menos y a la menos x. Ya, igual como son seno y coseno, aquí podemos definir la tangente hiperbólica, secante, y etcétera. Siguen abajo las definiciones, esas no son tan relevantes. Lo que yo les quiero mencionar solamente, de que estas funciones hiperbólicas son muy prácticas y me van a decir, ¿qué tiene que ver la exponencial con un seno o con un coseno? Entonces aquí la parte importante es que estas funciones construidas de esa manera súper simple, ¿ya? Satisfacen ecuaciones que son parecidas a las ecuaciones que satisfacen las funciones trigonométricas normales, en el sentido de que, por ejemplo, en las trigonométricas tenemos que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es 1, ¿cierto? Ahora, aquí existe una ecuación parecida, pero no sé si ya la ponen aquí. Bueno, aquí están los gráficos. Voy a poner primero entonces la parte de los gráficos acá. Si ustedes miran, bueno, localmente acá, bueno, bien localmente para el coseno, bueno, ya acá esta parte, como el coseno de 0 es 1 también, y aquí el coseno hiperbólico también es 1, ¿ya? Bueno, después se van por lados diferentes, el coseno va bajando acá, iría bajando aquí en esa parte, y el coseno va subiendo ya, bueno, el hiperbólico. El seno hiperbólico, este aquí, cerca del origen, aquí por lo menos en esta parte, eso sí, esta parte del gráfico se parece mucho a lo que es el seno trigonométrico normal, ¿ya? Y aquí esta identidad. Esta identidad acá es la que les dio el origen esencialmente a estas funciones, al nombre, ¿ya? Porque como nosotros sabemos que el coseno normal al cuadrado, el trigonométrico por decirlo así, más el seno al cuadrado de x es 1, y aquí tenemos la misma identidad solamente con el signo menos aquí entre medio. ¿Ya? Y hay otras analogías también que no necesitamos ver ahora con más detalle. Solamente les quería mostrar este tipo de funciones de manera breve, por si ustedes las necesitan en algún momento. Tienen buenas propiedades. Dado su comportamiento muy parecido a las trigonométricas. Trigonométricas tradicionales, ¿ya? Pero eso lo necesitaríamos para lo que va a ser después ya integración y esas cosas, y por eso no lo vamos a ocupar ahora,
pero lo vamos a necesitar más adelante, o ustedes lo van a necesitar más adelante, por eso que yo les quería mostrar ese tipo de funciones solamente acá, pero no, es que es para que no sé, por lo general los estudiantes se espantan un poco con ese tipo de funciones, pero la verdad no es nada para espantarse, porque ustedes ven, las definiciones son muy simples y ese tipo de definición hace después de que el cálculo sea muy simple para otros propósitos que vamos a ver mucho más adelante, ¿ya? Así que propongo que hagamos la pausa porque ya estamos en la hora. Ujú.